Estimadas y estimados estudiantes, sean bienvenidas y bienvenidos a la clase de hoy, en la cual abordaremos el tema de vectores. ¿Qué estudiaremos en particular? Bueno, cuando hacemos referencia a cantidades físicas como el tiempo, la temperatura, la masa o la densidad, nosotros podemos describir estas cantidades únicamente usando un número y una unidad. Eso se conoce en física como una magnitud. Sin embargo, existen otras cantidades que no solo se pueden describir utilizando el número y la unidad, sino que hay que ampliar un poco más el criterio. Y en ese sentido necesitamos asociarles una dirección para poder darle un sentido físico a esa cantidad. Entonces, si la cantidad física está descrita únicamente por un número y una unidad, es una cantidad física escalar, así se le denomina. Pero si además de tener un número y una unidad, o sea, una magnitud, un qué tanto de ese número, tiene asociada una dirección, eso se conoce como una cantidad física vectorial. Las operaciones entre cantidades físicas escalares resultan ser bastante sencillas. Son aritméticamente correspondientes a lo que se ha aprendido desde que está en la escuela. Por ejemplo, si tenemos 6 kilogramos y 3 kilogramos y lo sumamos, eso nos da por resultado 9 kilogramos. O bien, si tenemos 3 segundos y 2 segundos y lo sumamos, eso nos da por resultado 5 segundos. Sin embargo, eso funciona muy bien para cantidades escalares. Sin embargo, para cantidades vectoriales, cuando nosotros queremos hacer operaciones de vectores, existen una serie de operaciones que tienen características distintas, ¿ok? Entonces, vamos a analizar estos vectores para revisar un poquito cuáles son sus características y también poder resolver operaciones usando vectores. Lo primero que vamos a analizar es la forma en la que podemos representar los vectores. Hay dos formas de representarlos. La primera de ellas es la representación gráfica. Como ustedes observan, tenemos un plano cartesiano, XY, y en ese plano tenemos ubicado en el espacio una flecha. Esa flecha representa el vector. La longitud, o sea, qué tan larga sea la flecha, hace referencia a su magnitud. Y la dirección que tiene la flecha es la misma dirección que va a tener el vector. Entonces, siempre que nos encontremos con una flechita en un sistema de referencia, en este caso, ese sistema de referencia es el sistema cartesiano, eso estamos haciendo referencia a un vector. Esa flechita está representando un vector. Otra forma de representarlo es de manera simbólica. Entonces, cuando hablamos de una representación simbólica, cuando tenemos una letra con una flecha sobre esa letra, esa notación lo que me dice a mí es que lo que continúa es un vector, o que estamos haciendo referencia a un vector, o sea, a una cantidad física que tiene magnitud y que tiene dirección. Como nosotros podemos escribir también, porque podría ser, vamos a concretar esto, vamos a poner un ejemplo. Si yo digo 100 metros, bueno, 100 metros así solito es una cantidad física escalar. ¿Por qué? Porque nada más me está diciendo cuánto es la magnitud, cuánto es, son 100 metros únicamente. A esa cantidad escalar se le conoce con el nombre de distancia. Ahora, si nosotros escribimos 100 metros hacia el este, por ejemplo, entonces en ese particular estamos haciendo referencia a una cantidad física vectorial. ¿Por qué? Porque estamos dando un número, 100 metros, y además estamos dando un sentido que sería hacia el este, sería la dirección. Entonces, a esa cantidad física vectorial se le conoce con el nombre de desplazamiento. Si yo quisiera escribir nada más el vector, la magnitud del vector, o la norma del vector, también se le conoce de esa manera, o el módulo del vector, también se le conoce de esa forma, entonces es válido que yo lo escriba como lo indica ahí abajo.
la letra sin la flechita. Por ejemplo, entonces vamos a escribir por acá para que ustedes lo vean. Si por ejemplo yo quiero escribir la distancia son 100 metros. Pero si yo escribo esto, el desplazamiento serían 100 metros hacia el este. Si yo en un problema o en una situación no me interesa, sé que es un vector, por ejemplo, el desplazamiento, pero no me interesa dar la dirección, sino solamente quiero hacer referencia a la magnitud, usamos esta notación que viene acá. Entonces yo podría escribir que el desplazamiento son 100 metros. Esta es poco conveniente porque se nos puede confundir con la distancia. Pero si queremos hacer referencia solo a la magnitud, podemos escribirlo así entre barras y escribir 100 metros. Esto es parte del lenguaje matemático que necesitamos tener muy claro a la hora de resolver estos problemas. ¿Por qué? Porque es importante no solamente tener el concepto, sino también es muy importante conocer, saber escribirlo de forma correcta para poder interpretar los problemas o poder interpretar información en la vida real o en un problema, por ejemplo, que queramos resolver. Y entonces nos hacemos la pregunta, ¿cómo, bajo qué sistemas de referencia le podemos dar la dirección a un vector? Un sistema de referencia, para que ubiquemos tal vez el concepto, es vamos a ver, como una estructura establecida, un parámetro establecido, bajo el cual lo hacemos de forma estándar para generar, en este caso, un sistema de referencia, una medición o una ubicación de un, en este caso, vector. Entonces, por ejemplo, hay diferentes sistemas de referencia. Uno de ellos es el sistema cardinal. Este utiliza la rosa de los vientos o los puntos cardinales para expresar la dirección del vector. Entonces ahí tenemos norte, oeste, sur y este. Otro sistema de referencia muy utilizado es el sistema polar. Este sistema polar divide el plano cartesiano en cuadrantes, o sea, el plano XY en cuadrantes, iniciando con el conteo antihorario de los ángulos a partir del eje X positivo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el eje X positivo, vamos a escribirlo por acá, estaría aquí. Entonces ahí estarían los 0 grados. Este sería el primer cuadrante y cuando hemos llegado acá tenemos 90 grados. El que sigue sería el segundo cuadrante y aquí hay otro 90 más, o sea, aquí tendríamos 180. El que sigue es el tercer cuadrante, llegaríamos acá a 270. Y el último cuadrante, el cuarto cuadrante, le daríamos la vuelta completa y llegaríamos a 360 grados. ¿De acuerdo? Ese sería el sistema polar. Todos los ángulos se miden a partir de 0. Y el otro sistema de referencia que es muy utilizado es la llamada notación de vectores unitarios. Esta notación de vectores unitarios es la representación de los vectores en términos de los ejes X, Y y Z. Entonces, observen ustedes cómo se estructura eje X, eje X acá, eje Y el eje de profundidad sería el eje Z. Nosotros vamos a trabajar en dos dimensiones, en X y en Y. Pero es importante que sepan que la profundidad también representa uno de los ejes, que sería en este caso el llamado eje Z. Los vectores unitarios tienen una particularidad y es que utilizan un acento circunflejo. Eso es un sombrerito encima de los ejes. Entonces, vean ustedes que al eje X se le llama I, al eje Y se le denomina o se le denota con la letra J y tiene un sombrerito igual que la I, y K sería la representación del eje Z, tiene también un sombrerito ahí para ubicarlo. Entonces, es importante que tengamos claro que el llamado vector unitario es porque tiene magnitud 1 y no tiene unidades. Las unidades se las ponemos, depende de la cantidad física que estemos representando. Y la finalidad de este tipo de vectores es direccionar, o sea, describir una dirección en el espacio únicamente. Decir I, por ejemplo, 3 metros I, es decir, 3 metros hacia X positivo, hacia la derecha. Profe, ¿qué pasa si yo digo menos 3 metros I? Bueno, ese menos me está diciendo
3 metros y menos sería hacia la izquierda. Porque recuerden ustedes que yo voy a tener, para tener ahí la referencia y hacer la notita, que aquí tenemos el eje X positivo y aquí el eje X negativo. O sea, que aquí sería más Y y aquí sería menos Y. Hacia arriba sería el Y positivo, o sea, aquí sería J positivo. Y hacia abajo sería el Y negativo, o sea, este sería el J negativo. Entonces, igual, aquí tenemos esa referencia y la vamos a usar, va a ser totalmente válida. Hagamos un ejemplo para entender qué es lo que estamos mencionando. Comencemos a hacer conversiones entre sistemas. Vean lo que dice: un perrito muy juguetón sale corriendo en línea recta tal y como lo describe la siguiente figura. Vean ustedes que la descripción de la figura hace referencia a un vector. ¿Por qué? Porque tenemos un plano cartesiano, un plano XY, tenemos una línea o una flecha, es decir, que sale del punto O, que sería lo que llamamos el origen, ¿verdad? El punto 0,0. Entonces la pregunta dice: escriba el desplazamiento del perrito en términos del sistema cardinal y del sistema polar, es acá. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a escribirlo en términos del sistema cardinal primero. Entonces, vean el vector. Quiero que analicen. Esta, que está haciendo referencia acá, es la magnitud del vector. 2.80 centímetros. Y ese ángulo que está aquí señalado es el que se conoce con el nombre de ángulo de referencia. ¿De acuerdo? ¿Por qué le llamamos el ángulo de referencia? Bueno, y aquí vamos a conceptualizar. El ángulo de referencia va a ser el ángulo que se encuentre entre el vector y el eje X, o sea, el ángulo adyacente al eje X. ¿De acuerdo? Ese va a ser el ángulo de referencia. Entonces, si nosotros, voy a dibujarlo en términos del sistema cardinal. Entonces, vamos a dibujarlo acá con los puntos cardinales: norte, oeste, sur y este. El vector anda por acá, dice que este ángulo son 60 grados y dice que el vector A tiene una magnitud de 2.80 centímetros. ¿De acuerdo? Eso es lo que tenemos. Muy bien. Entonces, quiero que lo vean y que lo entendamos muy claro. Voy a escribirlo en términos del sistema cardinal. Voy a decir que el vector A, entonces primero voy a escribir la magnitud, tiene un valor de 2.80 centímetros. Y ahora separo por un punto y coma y voy a escribir la dirección. Pero vean cómo voy a escribir la dirección. Y quiero que hagamos, que sigamos lo que les voy a decir. Vamos a ver. Comienza en el este. Y vean ustedes que esta línea que estoy pintando arranca en el este y luego, este sería el ángulo, arranca en el este y luego va hacia el sur. Entonces vamos a decir que el ángulo va del este, comienza en el este, luego baja 60 grados, ¿cierto? 60 grados, que es ese ángulo, ¿y hacia dónde se dirigía? Hacia el sur. Vean cómo se lee esta parte. Es importante que lo tengamos claro. Esto se lee del este, comienza en el este, baja 60 grados hacia el sur. ¿De acuerdo? Otra forma de leer eso: 60 grados del este, o sea, de donde comienza, hacia el sur, o al sur, como quieran escribirlo, hacia el sur. ¿Ok? Esa es la dirección del vector. Y vean entonces que aquí está compuesto por los dos componentes del vector,
Es decir, aquí está la dirección del vector y por aquí está la magnitud del vector. ¿Ok? Lo quiero escribir en términos de, este sería, vamos a escribirlo acá, este sería el sistema, usando el sistema cardinal, o sea, los puntos cardinales. Ahora vamos a usar el sistema polar. ¿Ok? Entonces voy a dibujar nuevamente el vector. Observen ustedes, voy a tener acá, el vector va a andar por acá, tiene una magnitud de 2.80 centímetros y este ángulo son 60 grados. En nada cambia, lo dibujé igual. Ahora la situación del sistema de referencia es distinta, porque observen que yo tengo aquí 0 grados, dijimos, aquí 90 grados, 180 grados, 270 grados y 360 grados. Y observen que nosotros dijimos que en el sistema polar el ángulo iba a ser medido a partir de 0, o sea, que este que estoy marcando en color azul, todo este que estamos marcando en color azul, este que voy a pintar acá, todo ese sería el ángulo polar, medido desde 0 grados. Por eso es que 60 nuevamente se convierte en mi ángulo de referencia. Es un ángulo que está ahí en el plano, pero no es el ángulo polar, es un ángulo para referenciar la medición. ¿Cuál sería el ángulo polar? Bueno, si yo quiero escribir el ángulo polar, toda la vuelta tiene 360 grados, pero no estoy dando toda la vuelta, estoy llegando antes de dar la vuelta, estoy quitándole 60, entonces hay 60 menos. O sea que el ángulo polar sería en este caso 300 grados. Entonces quiere decir que el vector A, para escribirlo en términos de la notación polar, sería una magnitud de 2.80 centímetros, punto y coma, y escribo el ángulo polar. ¿Cuál sería el ángulo polar? 300 grados. Vean de nuevo que tenemos acá la magnitud del vector y por acá tenemos su dirección. ¿De acuerdo? Ahora, profe, ¿cuál de los dos sistemas vamos a usar o cuál de los dos sistemas es correcto? En realidad estamos escribiendo el mismo vector, pero estamos usando dos sistemas diferentes. Es decir, es el mismo punto en el espacio, solamente que está ubicado con sistemas de referencia distintos. Por ejemplo, el sistema cardinal es muy utilizado para dar direcciones acá en tierra, por ejemplo, direcciones de una vivienda o de una tienda o de un lugar. El sistema polar es más utilizado para navegación en aire o en agua. ¿Qué les quiero decir? Bueno, la mayoría es más fácil ubicarse a partir del sistema polar, pues en un lugar tal vez donde no hay tantas referencias, por ejemplo, usando la parte astronómica también, y pudiendo ubicar a partir del norte, ¿verdad? O del este en este caso, cuántos grados hacia una dirección determinada se está moviendo. Es muy utilizado también en sistemas de navegación marítimo y aéreo. Muy bien, otra característica que tienen los vectores son sus componentes rectangulares. ¿Qué es un componente rectangular? Bueno, rectangular quiere decir que forma un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Entonces, cuando nosotros hacemos referencia a un vector, a los componentes del vector forman parte del sistema de ejes cartesianos. Veamos la figura. Vean ustedes que
el vector se dibuja iniciando en O. Vean que el vector es A. Voy a marcarlo para que ustedes lo puedan observar. Ok. Entonces, observen acá. Aquí está. Este es el vector A. Y ese vector A, que lo marcamos en amarillo, tiene dos componentes. Un componente en X y un componente en el eje Y. ¿Ok? Quiero que lo observen y que lo vean. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que yo podría escribir ese vector en términos de sus componentes. En términos del componente en X y del componente en Y. Véanlo aquí abajo. Ahora, ¿por qué no puedo sumar esos números? Por ejemplo, pongamos un caso. AX es 5 metros y AY es 7 metros. Para poner un caso, ¿de acuerdo? ¿Por qué no los puedo sumar? Porque uno está en el eje X, como lo observamos en la figura, y el otro está en el eje Y. Yo no puedo sumar algo que está en dos ejes diferentes. Entonces, por supuesto, hay que tener ahí cuidado y hay que tener el detalle para poder revisarlo. ¿Ok? Ahora bien, esos componentes rectangulares van a tener la dirección del eje de coordenadas. Entonces, si van a tener la dirección del eje, o sea, del eje X o del eje Y, con un número es suficiente para describirlos. Es ahí entonces donde yo puedo partir de la situación de que los componentes rectangulares no son vectores, sino que son puntos para ubicar un vector, para ubicar la dirección de un vector. Por ejemplo, yo puedo decir que ese vector A tiene tiene una magnitud determinada y un ángulo determinado, y que los componentes en el espacio, tanto en X como en Y, tienen valores determinados. Esos valores determinados, si ustedes observan, eso es un triángulo, porque observen, y quiero que lo vean acá en el dibujo, que yo el cateto, este eje Y, lo puedo trasladar para acá, lo voy a dibujar aquí. Este sería este mismo que estoy dibujando aquí. Este sería AY, y AY es A seno de cita, matemáticamente. ¿Por qué seno de cita? Porque observen, tengo un ángulo, tengo la hipotenusa, tengo el ángulo y conozco la hipotenusa. Yo podría calcular haciendo uso este seno porque es el cateto opuesto. Vean que esto forma un ángulo de 90, por eso puedo aplicar esas identidades trigonométricas. Y entonces el cateto que está en el eje X llevaría la identidad que involucra el cateto adyacente al ángulo y la hipotenusa. Esa identidad trigonométrica sería el coseno del ángulo. Entonces, quiere decir que yo puedo calcular la magnitud y la dirección de un vector puedo calcular las componentes a partir de la magnitud y de la dirección, haciendo uso de estas identidades trigonométricas que ya ustedes la vieron de dónde viene en el triángulo anterior. Entonces, hay que tener claro que eso yo lo puedo aplicar haciendo uso del ángulo de referencia, ¿ok? Que recuerden era el ángulo adyacente al eje X, o bien haciendo uso del ángulo polar. Volvemos al ejemplo del perrito que hicimos antes. Vean lo que dice. Dice, un perrito muy juguetón sale corriendo en línea recta como lo describe la figura. Ya nosotros antes le pusimos nombre a estos vectores. Dijimos que a este vector, es decir, A era 2.80 centímetros, ¿de acuerdo? Del este 60 grados hacia el sur, y dijimos también que A, esto en notación, el de arriba en notación cardinal y en notación polar, 2.80 centímetros a 300 grados. Con cualquiera de los dos yo puedo hacer referencia. Ahora, vean la pregunta, escribe el desplazamiento del perrito en términos de los vectores unitarios. Y al pedirlo en términos de los vectores unitarios, pues lo que me están pidiendo es que calcule las componentes del vector. Porque recuerden que los vectores unitarios actuaban en Y y en J, o sea, en X y en Y. Básicamente eso es lo que me están solicitando que calcule.
Vean que también yo, si quiero encontrar las componentes, dibujarlas, están acá. Esta sería AX y esta sería AY. Y vean que forman un triángulo rectángulo. Dijimos que AX era A coseno del ángulo y dijimos que AY era A seno del ángulo. ¿De acuerdo? Entonces voy a aplicar eso mismo, esas identidades trigonométricas, esas razones trigonométricas, perdón, las voy a aplicar para encontrar el valor de cada uno de los catetos, de los componentes rectangulares, y con ello poder encontrar los vectores unitarios. Entonces, por ejemplo, AX dijimos que sería la magnitud de A, que son 2.80 centímetros, por el coseno del ángulo, que son 60 grados. ¿De acuerdo? Esto sería AX. Para calcular AY, igual serían 2.80 centímetros, pero ahora uso seno de 60 grados. Y con esto encontraríamos AY. Pero quiero que revisemos algo. Y es algo que es importante que tengamos siempre claro. Recuerden que las componentes van hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba o hacia abajo. Depende si es X o es Y. Recuerden, ya antes lo hicimos, pusimos que hacia la derecha las X son positivas, hacia la izquierda las X son negativas, hacia arriba la Y es positiva y hacia abajo la Y es negativa. Entonces, si nosotros analizamos en el dibujo, por eso es que el dibujo toma importancia. Observen, la X va hacia la derecha, entonces la X quiere decir que es positiva. Pero observen la Y va hacia abajo, entonces quiere decir que la Y es negativa. Entonces me vengo para acá y a la X no le hago nada, pero a la Y le tengo que escribir el negativo. ¿Por qué? Porque va hacia abajo. ¿De acuerdo? Ponemos esos números en la calculadora y el primero de ellos nos da 1.40 centímetros y el segundo nos da un valor de menos 2.42 centímetros. Vean que ahí usé el sistema cardinal, usé el ángulo de referencia. Vean, recuerden, ángulo de referencia, no se les puede olvidar, el ángulo de referencia es el ángulo que está pegado al eje X. Profe, ¿puedo hacer esto haciendo uso del sistema polar? Totalmente. Con el sistema polar, igual, AX sería 2.80 centímetros coseno, y el ángulo que voy a utilizar es el ángulo polar, que son 300 grados. Pero vean ustedes la particularidad que aparece acá. Cuando uso el ángulo polar, no tengo que poner si es positivo o es negativo. El ángulo polar, ya por referencia del cuadrante en el que se encuentra, me da el número positivo o negativo. O sea que en el AY, en el componente en Y, yo pongo 2.80 seno de 300 grados. Y con esto tendríamos el AY. Y quiero que observen. ¿Por qué? Porque el AX, ustedes ponen eso en la calculadora y AX le da 1.40. Y ustedes ponen el de abajo en la calculadora, quiero que lo hagan también para que lo verifiquen. Y sin necesidad de yo escribir el negativo, me va a dar el resultado de menos 2.42 centímetros. Entonces, nota que hay que tomar por ahí. Si utilizamos el ángulo de referencia, debo fijarme en si es positivo o si es negativo. ¿De acuerdo? Si utilizo el ángulo polar, no hace falta que yo me fije en eso. El ángulo polar me da el resultado si es positivo o es negativo. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, otro cálculo que podemos resolver utilizando esto es hacer lo contrario. Aquí teníamos la magnitud y la dirección del vector, teníamos
el número de qué tan grande era el vector y el ángulo de la dirección, y a partir de ahí calculábamos los componentes. Bueno, importante, antes de ir a esa parte, me pedían el vector en notación de vectores unitarios, ¿verdad? Entonces vamos a completarlo. Entonces sería 1.40 centímetros en i, porque ese es el valor de x, ¿verdad? Ese es i. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan que la i representaba la x y la j representaba la y? Entonces, vean que la j es negativo, entonces yo pongo menos 2.42 centímetros en j. ¿De acuerdo? Bueno, esto es para completar el problema, porque lo que me pedían era la notación de vectores unitarios. Pero bueno, ¿qué pasa si yo tengo esos componentes, si yo tengo los vectores unitarios y quiero encontrar la magnitud y la dirección de un vector? Bueno, haciendo uso, es un triángulo rectángulo. Si yo tengo los dos catetos, puedo encontrar la hipotenusa haciendo uso del teorema de Pitágoras. Y si tengo los dos catetos, haciendo uso del arco tangente, profe, ¿y el arco tangente qué es? Bueno, es poner en la calculadora chief tan, o sea, tan a la menos 1, le dice la calculadora. Bueno, el nombre correcto es el arco tangente. El arco tangente de la relación entre los catetos, teniendo claro que la respuesta me va a dar por resultado el ángulo de referencia. Entonces vean este problema de acá. Vean lo que dice. Un móvil describe un desplazamiento que se encuentra dado por, y viene ahí el componente en i y el componente en j. ¿Ok? Entonces, calcule la magnitud y la dirección del vector en términos del sistema cardinal y el sistema polar. Igual a como lo hicimos antes. Vean ustedes, este sería AX y este sería AY. ¿Por qué sé que es X? Porque aquí tiene Y. ¿Y por qué sé que es Y? Porque ahí tiene J. Entonces observen que yo tengo que AX vale menos 4 metros y AY vale 7 metros. Vean que el negativo es sumamente importante, porque este negativo me dice que la X va hacia la izquierda. Y este, que sea positivo, me dice que el positivo va, que el Y es Y, no X, que el Y va hacia arriba. ¿Ok? O sea que cuando yo lo dibujo, si yo quisiera dibujar esto, entonces, bueno, lo pongo acá. La X es negativa, entonces iría hacia acá, 4. Y la Y es positiva, 7. Y ustedes me dicen, profe, ¿qué pasó? ¿Por qué no puso menos 4? ¿Por qué no puse menos 4? Porque ya lo dibujé hacia la izquierda. ¿Lo observan? Entonces, ya yo visualmente, al observar que el 4 va hacia la izquierda, yo sé que es negativo, que es menos 4. Es decir, en representación simbólica. Este sería el vector A y este sería el ángulo que yo voy a calcular. Entonces, para calcular la magnitud uso Pitágoras. A es igual a la raíz, decía la fórmula, de AX a la 2 más AY a la 2. O sea, A sería la raíz de 4 metros a la 2 más 7 metros a la 2. ¿De acuerdo? Y el ángulo lo calculo con, decía, arcotangente de AY entre AX. O sea, el ángulo lo calculo como arcotangente, y vean ustedes, AY serían 7 metros y AX serían 4 metros. Y eso lo pongo en la calculadora. Cuando pongo el primero, 4 a la 2 más 7 a la 2, eso da por resultado 8.06 metros. Y cuando escribo el ángulo, pongo chief tan, arco tangente, 7 entre 4, eso da por resultado 60.26 grados. Entonces quiero que referenciemos. Si tuviéramos el sistema cardinal, observen que voy a escribirlo con color verde. Tendríamos norte, oeste, sur,
y este, ¿de acuerdo? Entonces, en términos del sistema cardinal, el vector A vale, ojo, tiene una magnitud de 8.06 metros, punto y coma, y escribo la dirección. Vean desde dónde sale, desde el oeste. ¿Cuánto es el ángulo? 60.26 grados. ¿Y hacia dónde va? Va hacia el norte. Vean ustedes que si quiero usar el sistema polar, serían 0 grados, voy a hacerlo con naranja, 0, 90, 180, 270, 360, que es la vuelta completa. Observen que el ángulo sería este, lo voy a pintar en color naranja. Parte desde 0 y hasta donde está el vector. Este sería el ángulo polar. Profe, ¿y cómo calculamos ese ángulo polar? Bueno, es muy sencillo. Observen ustedes que si yo digo, bueno, desde 0 no llega hasta 180, está antes de 180. Entonces, 180 le voy a quitar lo que dice el ángulo de referencia, que es ese valor de cita, y me quedaría el pedacito del otro lado. 180 menos 60.25 grados sería el ángulo polar. Eso da por resultado un valor de 119.75 grados. Entonces, ese sería mi ángulo polar. Claro, está en el segundo cuadrante, entre 90 y 180, 119, perfecto. Entonces escribimos que el vector A tiene una magnitud de 8.06 metros y el ángulo es de 119.7 grados. ¿Ok? Muy bien. Y ahora, ¿para qué me sirve todo esto? Bueno, todo esto me sirve porque yo puedo hacer sumas de vectores haciendo uso de lo que denominamos el método de componentes rectangulares. ¿Qué es el método de los componentes rectangulares? Bueno, muy sencillo. Es agarrar para un vector resultante, o sea, un vector suma, que lo representamos como R. Vean, por ejemplo, acá voy a ponerlo con resaltador. Vean ustedes que tengo acá un vector A y consecutiva quiere decir que donde termina A inicia B, tengo un vector B. Entonces vean que el vector resultante es la línea que une el inicio de A con el punto final de B. Ese sería este vector resultante. Es lo mismo que yo agarre, y obsérvenlo, que en el eje X agarre y sume el cateto en X de A y el cateto en X de B. Voy a llegar a ese mismo punto. ¿Lo ven? Y que en Y sume el cateto en A en Y, es decir, de A en Y y de B en Y. Vean que voy a llegar a ese mismo punto. Entonces, voy a hacer sumas de vectores haciendo sumas de componentes. Profe, ¿y qué pasa si el de X hubiese ido uno hacia la izquierda? Bueno, se resta y ya está, así de sencillo. O sea, no hay ningún problema en ese particular, simplemente se restaría. Si va hacia abajo en Y, también se restaría. Listo. Lo único es que, bueno, ya cuando yo tengo la componente en X y la componente en Y, sumo para ver, bueno, sumo por medio del teorema de Pitágoras, es decir, con el cuadrado de los catetos, y lo mismo que hice antes, para sacar el ángulo hago un arco tangente. Quiero que veamos este problema. Vean que aquí hay varios vectores. Profe, el dibujo que teníamos era para 2, sí, pero podemos hacerlo no para 2, podemos hacerlo para n cantidad de vectores. ¿Por qué? Porque al final el problema es repetitivo. Nada más de ir sacando los componentes en X y en Y de cada uno de ellos. ¿Ok? Entonces, vamos a resolver este. ¿Ok? Vean que hay diferentes vectores. A, B, C, D. Son los 4 vectores que hay. Entonces, lo primero es buscar que todos estén o cuadrantales o con el ángulo de referencia. Entonces, vean, bueno, por ejemplo, B no tiene el ángulo de referencia. El ángulo de referencia de B sería este que marqué en color negro. Todo el cuadrante tiene 90. Si aquí hay 30, 90 menos 30, entonces aquí me quedan 60 grados. Recuerden que para hacer las operaciones tenemos que tener claro
cuál es el ángulo de referencia. Por ejemplo, vean en el caso de D. En el caso de D tenemos 53 adyacente al eje Y, pero el componente o el ángulo de referencia es el adyacente al eje X. Todo el cuadrante tiene 90. Si le quito esos 53, me queda por resultado un ángulo de 37 grados. Vean que este 25 sí es el ángulo de referencia del vector C. Y observen que A es un vector cuadrantal, o sea, está sobre el eje Y. ¿Qué quiere decir? Bueno, quiere decir que en el eje X no tiene nada, todo está en el eje Y. Y como va hacia abajo en el eje Y, este vale menos 8 metros. Profe, y entonces quiere decir que el vector B, bueno, Bx sería el valor de la magnitud 15 metros por el coseno del ángulo de referencia que es 60 grados. Profe, y BY, bueno, observen, Bx va hacia la derecha y BY va hacia arriba. Por las direcciones, recuerden, comienzo en el inicio y voy buscando el final. Entonces aquí serían 15 metros por seno de 60 grados. Profe, y en el caso del vector C, bueno, voy a dibujarlo aquí abajito, vean, aquí estaría Cx y hacia abajo estaría Cy. Vean que Cx va hacia la izquierda, ¿lo ven? Entonces quiere decir que Cx sería menos la magnitud 12 metros por coseno del ángulo, que son 25 grados. Y Cy también va hacia abajo, serían menos 12 metros seno de 25 grados. Profe, y con el vector D, la misma historia. Vean que en el vector de X, dx va hacia la izquierda, ¿lo ven? Y dy va hacia arriba. Entonces dx es negativo y dy es positivo. Quiere decir que sería, dx sería menos 10 metros por coseno de 37 grados, que es el ángulo de referencia. Y dy serían 10 metros, positivo porque va hacia arriba, seno de 37 grados. Vean que ya lo que hice en este problema es descomponer todos los vectores. ¿Ok? Eso fue lo que hice, descomponer los vectores en sus componentes. ¿Por qué? Porque el vector resultante en X sería AX más BX más CX más DX. Y ya yo esos componentes los tengo, nada más respeto los signos. Por ejemplo, sería 0AX, 0 más BX, que es 15 coseno de 60. Lo voy a escribir así. 15 coseno de 60. Más Cx, que sería, aquí lo tengo, menos 12 coseno de 25. Menos 12 coseno de 25. Más y dy, que es menos 10 coseno de 37. Menos 10 coseno de 37 grados. Vean que lo que hice fue trasladar los componentes que calculé antes. ¿Ok? Y entonces ponemos eso en la calculadora. 0 más 15 coseno de 60 más menos 12 coseno de 25 más menos 10 coseno de 37. Y eso nos da por resultado menos 11.36 metros en X. En Y exactamente la misma historia. AY más BY más CY más DY. ¿De acuerdo? Entonces me voy fijando igual en los componentes. Bueno, AY es menos 8. Menos 8. BY era positivo, era hacia la derecha, eran 15, hacia arriba, perdón, 15 seno de 60.
CY era negativo, 12 porque iba para abajo, seno de 25, y DY iba para arriba, 10 seno de 37. Y pongo eso en la calculadora para encontrar RY. Menos 8 más 15 seno de 60 más menos 12 seno de 25 más 10 seno de 37. Y eso nos da por resultado 5.94 metros. Ok. Perfecto. Entonces ya tengo los componentes, tanto en X como en Y, del vector resultante, que nacieron de acá, de esta figura. Entonces, si yo quiero dibujar ese vector, vean que la X es negativa y la Y es positiva, o sea, que sería un vector que está en el segundo cuadrante. X negativa eran menos 11.36, bueno, 11.36, ya la dibujé hacia la izquierda, y la X, perdón, la Y que es 5.94. 5.94 metros. Vean que este de acá, desde el origen del primero hasta el final del otro, este es el vector resultante y este es el ángulo. Vean ustedes que no me dice en qué sistema, puedo darlo en el sistema polar o en el sistema cardinal, da igual cualquiera de los dos. Voy a usar el sistema cardinal, norte, oeste, sur y este. Entonces, bueno, la magnitud sería la raíz de Rx a la 2 más Ry a la 2, o sea que R sería la raíz de 11.36 metros a la 2 más 5.94 metros a la 2. Esta sería la magnitud de R y la dirección sería el arco tangente de Ry entre Rx, o sea, el arco tangente de 5.94 entre 11.36. ¿De acuerdo? Entonces ponemos ambos cálculos, los hacemos en la calculadora. Y el primero nos da por resultado, vamos a ver, 5.94 a la 2, ajá, 12.82 metros, y el ángulo nos da por resultado 27.60 grados. Entonces quiere decir que en términos del sistema cardinal, R valdría 12.82 metros, va del oeste, vean que sale de ahí y va hacia el norte, entonces del oeste 27.60 grados hacia el norte. ¿De acuerdo? Muy bien. De ahí está la bibliografía donde tomamos algunas imágenes y demás para dar el crédito al autor. Y sería todo de mi parte. Nos vemos en la próxima.